Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder contarles en los 15-20 minutos próximos a las alternativas al desarrollo. Voy a intentar explicarles de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo o de política de desarrollo. Un punto importante es un libro. La política de desarrollo trata de medidas que tienen que mejorar la situación de vida de las personas en los países de desarrollo. Vamos a tener esta definición, pero vamos a preguntarnos ¿de dónde viene esta definición? ¿Desde cuándo existe la política de desarrollo? Y llegamos rápidamente a la mitad del siglo XX, al programa Desarrollo de las Regiones Subdesarrolladas de Truman, que quería desarrollar un programa para eliminar la pobreza y la precariedad del mundo, pero al mismo tiempo vio las ventajas quería ofrecer ventajas a su pueblo en América. Este programa era un programa nuevo de relaciones con el sur global, el imperialismo antiguo, que se nombra aquí en el texto, y se toma como algo con lo que ya no se tiene que ver, o la gente entraba en una nueva era y querían desarrollar un programa entre norte y sur nuevo, pero si tenemos en la memoria cómo era el viejo programa, entonces otro presidente de los Estados Unidos estaba implicado, que ha dicho que somos un pueblo pacífico, pero si tenemos que hacer la guerra con pueblos bárbaros, es un deber que tenemos que hacer por el bien de la humanidad. Con este deber se refería al dominio colonial en la US, en América y en las Filipinas. Y si mira mejor aquí también se darán cuenta de que a este hombre le gustaba torturar a los filipinos. No se puede entender esto como tratar a la gente bárbara de esta manera, sino como una responsabilidad con esta gente que consideraban bárbaros. O sea que el programa viejo tenía una pinta muy diferente. ¿Y cómo conseguimos en verdad llegar a este nuevo programa? Empezaron a tener lugar un par de movimientos anticoloniales que llevaron la revolución de 1949, un símbolo para la independencia de la India, y ha llevado a que el viejo programa no se viera como correcto. Y encontraron en las palabras de que era como el desarrollo de una ideología se había vuelto obsoleta y debería transformar para permitir el acceso a materias primas del sur y mercados que se pudieran explotar. Javier Alcalde, un estudio sobre esta idea del desarrollo en la primera mitad del siglo XX, no llegó a la conclusión de que esta idea era beneficiar la actividad económica del norte, una unión entre el capitalismo y los inversores extranjeros, y también un bienestar a nivel internacional. Por eso esto no es una teoría conspiranoica cuando Schuman dijo
y en su discurso del 99 lo dijo muy claramente que la pobreza en el mundo es un hándicap político, porque estaba preocupado de que la pobreza provocara que la gente quisiera destruir el capitalismo y correr hacia el comunismo. El movimiento en el sur global, esto eran sus grandes preocupaciones, y tenemos que decir que la de política del desarrollo era un programa para una legitimación de un orden capitalista y prometía bienestar para todos y legitimaba el colonialismo. Lo que no se ha dicho es que todo lo que se mueve en la rama de la política de desarrollo también sigue los mismos principios, pero tenemos que ser conscientes de ello. Mi tesis aquí es que tiene que haber una transferencia desde el colonialismo al desarrollo en una continuidad central y también una discontinuidad. A veces es lo mismo y a veces es diferente. Los puntos centrales y la idea de que se puede presionar a otras culturas y otras sociedades para pedir el desarrollo de los subdesarrollados, y así se está argumentando que hay que intervenir en el interés de los países del sur. Hasta hoy hay puntos que se encuentran y hay muchos libros que indican que las políticas de desarrollo son un hijo de la cultura europea y que debería haber una política dirigida más a los derechos humanos internacionales, lo que dice claramente que solamente en la política europea y solamente en la cultura europea se ha llegado a la idea de nacionalizar este tipo de políticas, y la abolición de la esclavitud es necesaria. Los viernes de educación vienen de los romanos, donde un hombre blanco le enseñaba cómo actuar, y es un modelo de política del siglo XX. Ha cambiado mucho menos de lo que habíamos pensado. Pensábamos que después de la Revolución Francesa había acabado la esclavitud, pero si tenemos ante los ojos que realmente la Revolución Francesa quería igualdad, pero reaccionó exactamente como todas las potencias coloniales a la esclavitud. Y Haití, a pesar de la intervención de las tropas coloniales en 1805, luchó por la libertad y por la igualdad. En este contexto, solamente fue un pequeño ejemplo del desarrollo, pero es importante que veamos las discontinuidades. Algunos espíritus críticos dicen hoy aún el colonialismo no ha parado, y nuestra sociedad está fuertemente caracterizada por eso. Pero la discontinuidad central es el reconocimiento de la capacidad de los pueblos no europeos de gobernarse a ellos mismos en la lucha contra el colonialismo. Ha habido
Y ya no se habla tanto de los pueblos biológicos bárbaros, sino que hay un cambio a 1949 y habrán personas que dirán, bueno, desde el 1949 han cambiado mucho porque han pasado 70 años. Sí, algunas cosas han cambiado, pero no todas. O sea, yo pondría un interrogatorio. Los cambios han sido sobre todo caracterizados por el ciclo de el desarrollo, de la promesa al desarrollo. Hay aquí un ciclo que tenemos que se llama el ciclo de desarrollo, entonces se diagnostica un déficit y hay un diagnóstico de déficit y entonces a base de eso se promete desarrollo y se desarrollan estrategias y recetas de lo que se puede hacer, pero se vio que no funcionaba como queríamos. Las Naciones Unidas en 1969 ya se dieron cuenta que aunque hubo aumento económico, las personas que vivían en estos países que no son supuestamente no son tan desarrollados no tuvieron ninguna mejoría en el modo de vivir. Y esto fue un fracaso, pero ese fracaso no llevó a que se repensara todo. No se cuestionaba la base de este discurso del desarrollo, no se cuestionaba el capitalismo y si el de capitalismo era lo correcto, sino que se hacía otro diagnóstico de déficit. Sobre todo del Banco Mundial, se decía, bueno, esto no ha funcionado como queríamos, pero sabemos por qué no funcionaba. Ahora tenemos un nuevo plan, tenemos que trabajar con lo que necesitan las personas. Y a base de esto se creó una nueva promesa y se desarrollaron nuevas estrategias, pero que también fueron un fracaso. Y el diagnóstico después fue que no habían tenido en cuenta las mujeres, el rol de las mujeres y entonces hubo otro diagnóstico de déficit, nuevas estrategias, nuevas promesas y un nuevo fracaso porque se veía que la pobreza no había sido eliminada del mundo. Entonces esto es un ciclo. Luego se decía que se trataba de sostenibilidad, governance, mercados. Cada par de años se ve un nuevo problema que se pone en el foco de los países que no están tan desarrollados, pero se ve que no funciona este ciclo. Este ciclo de promesa de desarrollo es lo que no, lo que aunque haya habido algunos cambios, este ciclo es algo que sigue ahí y que se puede diagnosticar. Y este ciclo también llevó a ver que lo que se conecta con el término de desarrollo es bastante diverso. En los años 60, cuando se hablaba de desarrollo, se sabía que se trataba de presas, o de ciertas cosas. Luego ya se empezaba a hablar de hospitales, de alfabetización, de empoderamiento, de proteger el medio ambiente, la biodiversidad. Todo esto eran cosas que se conectaban al desarrollo. Y si se mira, siempre es sobre mejorar la situación, pero sobre mejorar de una forma específica y solo en una área específica, en el hemisferio sur. Y esto es algo que criticaban algunos científicos. Decían que, que desarrollo es una palabra informe, que es una palabra muy versátil, que se puede cambiar tal y como queramos y que también puede crear que no entendamos bien lo que significa. Y también cada vez se expandía más esta palabra, mujeres, por ejemplo, a reformas económicas, etcétera. Pero lo que era constante es que
el Occidente era superior o es superior, que se prometía o se promete el bienestar y también que se necesita un aumento económico, un crecimiento económico. Y los expertos o el conocimiento de expertos siempre era lo que legitimaba esto. Los expertos saben cómo funciona el desarrollo, cómo las personas se desarrollan, cómo las sociedades se desarrollan. Y esta forma de intervención causó mucha crítica, sobre todo en la escuela del post-development, del post-desarrollo. Y Escobar, por ejemplo, que ya hemos mencionado y que ya hemos hablado sobre él, se criticaba en este discurso varias cosas. Yo voy a mencionar tres. Que el desarrollo es un constructo eurocéntrico. ¿Quién está desarrollado? Si el desarrollo es algo que debe ser positivo y debe de ser para la sociedad, entonces, ¿por qué decimos? O sea, es raro decir que las sociedades de Europa son desarrolladas. Aquí un proceso histórico, el desarrollo de una sociedad industrial, el colonialismo, se ve como algo, un progreso humano. Y lo que se hace aquí en este caso es usar las diferencias y de interpretar estas diferencias como algo malo. O sea, ellos no son diferentes, solo son como nosotros, como fuimos nosotros hace 100 años. Eso es lo que dicen. Y es una transformación de la geoculturalidad en diferentes estados de la historia. Y podría decir un momento una cosa, está en la línea errónea, por eso no se lo puede oír. Tengo que cambiar algo aquí en el canal, no puedo cambiarlo. En Linux no tengo este botón, no lo podemos resolver, lo siento, este problema. ¿Debería hablar inglés a lo mejor y lo traducimos al alemán? Sí, eso funcionaría. Bueno, pues entonces voy a continuar en inglés y si tengo que cambiar al alemán, pues me avisan. Bueno, el eurocentrismo que fue criticado es básicamente, fue también criticado porque define una buena vida de acuerdo con el postcolonialismo en Europa y en América del Norte. Y además, esta manera de pensar fue criticada también porque la sociedad moderna, europea, fue vista como la norma ideal y todo lo que cambiaba, todo lo que era diferente a esto era un déficit. Así que hay problemas en el sur, o habían problemas en el sur, pero cómo resolver estos problemas, esto era algo que estaba localizado en el norte. Esto manifiesta, esto muestra que los países europeos tenían la sabiduría y el conocimiento sobre el desarrollo. Ellos eran los que tenían el privilegio de sobre cómo tener una buena sociedad o cómo crear una buena sociedad. Y este conocimiento fue acogido por las élites del sur, que ellos decían que también sabían cómo colonializar o cómo crear una buena sociedad. Y este prestigio sobre el que vamos a hablar luego también
fue también acogido por las élites, por los coloniales del sur. Y estas élites y este prestigio se vio que fue una cosa errónea y fatal. Y el conocimiento sobre cómo desarrollar es algo que los fideicomistas legitimaron, que ellos tenían la sabiduría y no los subdesarrollados, entre comillas. Y la foto que se ve aquí es una presa en India, donde aproximadamente 300.000 personas han perdido su vivienda. La mayoría eran adivasis, o sea, personas indígenas. Y esto solo es la cima del iceberg. Y aproximadamente 10 millones de personas pierden sus viviendas a causa de proyectos de desarrollo. O sea, si pensamos en la definición del desarrollo, que deberían ser proyectos que ayudan a la gente en países subdesarrollados. Esto muestra que esto es muy, muy peligroso, esta manera de pensar. Y otro punto de crítica en el discurso del desarrollo es la política. Lo que se dice que significa subdesarrollo, se dice que es la falta de conocimiento, de tecnología, de capital, y que no es un resultado de poderes. Y el desarrollo es algo que debe ser para el beneficio de todos. No debería haber ningún conflicto de interés, ninguna desigualdad. Y se ve como un problema técnico que puede ser resuelto sin resolver los conflictos, porque en todas las sociedades hay conflictos entre clases. Entonces, aquí vemos que la política del desarrollo quiere combatir la pobreza sin dañar a los ricos. Y esto es algo muy difícil, un trabajo muy difícil. Y lo que Ferguson dijo, también habló de la politización, y él dijo que hay problemas que son creados por la política, y transferir el capital, la técnica, el conocimiento sería suficiente. Eso significa que hay diferencias entre las sociedades o entre las clases de la sociedad, y que se debería hacer algo en contra. Y esto es algo que los gobiernos en África, Latinoamérica, etcétera, son muy sensibles con este tema. Y un ejemplo que Ferguson muestra es un proyecto en Lesotho que él acompañó y que estuvo investigando, y después de muchos años el representante de una organización canadiense le dijo a Ferguson: nos has dicho que nuestro proyecto sería un fracaso, has tenido razón, ha sido un fracaso, pero ¿qué podríamos haber hecho? Sino, ¿cómo podríamos ayudar a la gente? Y Ferguson dijo: si queréis ayudar a la gente pobre en el sur, lo que tenéis que hacer básicamente es distanciaros de la idea de establecer una agricultura nueva aquí, porque la agricultura tampoco es lo que da todo el dinero, lo que prácticamente les da el dinero es la minería. Y entonces lo que tenéis que hacer
es ayudar a fortalecer las actividades de las sociedades, y esto sería lo que subiría el dinero que les dan a los trabajadores y les ayudaría a la gente pobre. Y el experto le dijo, no, 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 yo estoy hablando de desarrollo. El desarrollo no tiene nada que ver con la política. O sea, aquí se puede ver que el desarrollo y la política no se ven como algo que está conectado. Y aquí en este discurso de desarrollo también hay partes progresivas, elementos progresivas. Aquí se puede ver una foto de 1964 de un meeting que hubo sobre el desarrollo. Y esto fue poco después de que muchos países africanos consiguieron ser libres, y esto fue muy importante y fue algo nuevo. Fue nuevo ver a personas de color sentados en las Naciones Unidas debatiendo sobre cómo podían mejorar las cosas, y ellos estaban hablando del desarrollo. Y claro, tenemos que reconocer que el desarrollo es algo eurocéntrico, un discurso eurocéntrico, pero también es un discurso sobre derechos, y derechos que no se pueden, no tienen ningún tipo de conexión con el racismo y el discurso colonial. Todavía tenemos elementos racistas en el discurso de desarrollo, pero aún así, este discurso de desarrollo fue un motor para para el discurso de desarrollo y para mejorar este discurso también. También para ellos querían ser tratados correctamente, y no siempre, pero muchas veces también recibieron algo estos países. Y esto fue algo que funcionó bastante bien en los años 60, no funcionó en los años 80 ni en los años 90, en el neoliberalismo, donde el desarrollo, la promesa del desarrollo fue abandonada prácticamente. Y ahora me gustaría echarle un vistazo rápidamente a los objetivos de desarrollo sostenibles actuales. Los críticos suelen decir que hoy en día todo ha cambiado. Sí y no. Los objetivos de desarrollo sostenible son vistos como los con más éxito de la historia, y los objetivos de desarrollo sostenible dicen que ahora hay cambio real, porque estos objetivos no solo tienen un foco en el hemisferio sur, sino también en el hemisferio norte. Y esto es verdad, pero solo hasta cierto límite. Algunos críticos dicen que hay tres factores para este éxito. Hay manipulaciones estadísticas, al parecer, y también la línea de pobreza es muy baja, hay que decirla. En China, por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene bastante comida, que está debajo de la línea de pobreza. Y también el tercer factor, tercer objeto de esto es que en China hay mucha pobreza, y la pobreza ha bajado aún así. Y hay problemas sociales también, naturalmente, y también la diferencia entre pobre y rico va creciendo cada vez más. Y los objetivos también
enfocan al hemisferio norte y estamos todavía esperando a las Naciones Unidas a decirnos que tenemos que bajar nuestro uso de productos malos para el medio ambiente, por ejemplo. Y las Naciones Unidas nunca nos han dicho cómo tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer. Y deberíamos de decir que los objetivos de desarrollo sostenibles deberían ser globales, pero hasta ahora estoy esperando todavía. Y aún así, los objetivos de desarrollo sostenible también trabajan un poco como el discurso al desarrollo tradicional, con las estrategias, con las recetas, las promesas, el crecimiento de economía, con el credo de que estamos todos unidos en la lucha para el desarrollo. Y también está la variante neoliberal de este discurso como que es el mercado libre. Y aquí tengo otro ejemplo que me gustaría enseñarles. Aquí tenemos la ODA de aproximadamente 150 billones de dólares. Y esto realmente es poco, porque si se compara, por ejemplo, con la economía mundial, el mercado mundial, seguramente el dinero que se usa para el mercado mundial es mucho más de lo que de lo que se utiliza para el desarrollo. También tenemos, por ejemplo, la migración del norte al sur, devolviendo a migrantes, por ejemplo, a trabajadores. Y aquí el doble de la cantidad que se da al desarrollo se da a la migración para devolverlos a sus países. Luego también tenemos aproximadamente 400 millones de millones de dólares que que se causan a través de no pagar impuestos. También tenemos la repatriación de los beneficios. Y estos son aproximadamente 600 millones de euros también para las finanzas. Y también tenemos las élites que mandan dinero, que ganan a través de corrupción o otras cosas. Este dinero también es mucho más alto. Así que tenemos dinero que se manda del sur al norte y el norte al sur también se manda dinero a través de investigaciones, etcétera. Eso es la mitad más o menos. O sea, del sur global al norte hay una transferencia de aproximadamente 1 millón de dólares. ¿Y qué se hace a este respecto? Pues nada. Y si hablamos sobre el colonialismo y indemnizaciones que se deberían pagar, de esto no se habla prácticamente. En los últimos 500 años ha habido una transferencia de recursos masiva y es raro porque
Por ejemplo, en Europa se decía que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo que pagar indemnización a otros países, pero para los países que fueron colonializados no se ha pagado ni un céntimo. Así que es difícil de tener números y cifras correctas. He recibido varios números de comisiones y de organizaciones, pero está muy claro que si nos tomamos esto muy en serio, debería de pagarse mucho dinero. Y este tema no se trata prácticamente. Así que si nos tomamos esto en serio, si queremos reducir la pobreza, si queremos reducir la inigualdad del mundo, deberíamos de hablar sobre pagas de reparación, de indemnización a países que fueron colonializados. Y otro ejemplo que me gustaría darles para enseñar o para mostrar que hay una idea muy fácil. El señor Truman pensó que se podía ayudar a los países pobres y a la vez ganar dinero con esto. Hay una idea muy básica que son los créditos de los microcréditos. Y la inclusión financiera se puede, o de dinero se puede encontrar en 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y estos créditos fueron un éxito porque la tasa de reembolso es muy alta. Muhammad Yunus, que podemos ver aquí en la foto, ya dijo que la tasa de reembolso fue más de 95%, que es un éxito. Eso significa que los créditos funcionaron, si se pueden pagar. Y no solo la pregunta si ayuda a la gente pobre, sino que también empodera a las mujeres. Y en 2005 las Naciones Unidas declararon el año como año de los créditos y Yunus también recibió el premio Nobel. Y si miramos en detalle, hay algo controverso que quiero decir. No hay ningunos estudios académicos que enseñan o que muestran que los microcréditos son positivos si se trata del empoderamiento de las mujeres y de la reducción de pobreza. No hay muchos, no muestran cuáles son los problemas de la gente que no usa microcréditos y que a lo mejor ya no pueden trabajar en el mercado. Si, por ejemplo, le dan un microcrédito a una mujer para trabajar como vendedora en la calle, a lo mejor esta mujer puede vivir con esto, pero no se sabe, no se ha hecho ninguna investigación si alguna otra mujer que trabajaba en el mercado así ha perdido su trabajo porque la otra mujer empieza a trabajar allí. Y hay resultados muy variados si se trata sobre el empoderamiento de las mujeres. Sabemos que microcréditos han llevado a espirales de deudas, que a lo mejor el crédito ha sido reembolsado, pero ¿a qué precio? A lo mejor que tenían que pasar hambre y no podían comprarle comida a sus hijos, o como una consecuencia de tener un crédito con otro banco para poder pagar este crédito específico. Y también hubieron suicidios en la India, en Andhra Pradesh, por estos microcréditos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué podemos hacer para hacer del mundo un sitio mejor teniendo todo esto en cuenta? Bueno, para empezar, ya he dicho que si queremos reducir la pobreza, tenemos que
no abolir, pero tenemos que trabajar en el capitalismo, en la economía, y tenemos que parar la forma imperial en la que trabajamos, en la que trabajan los países industrializados. Y los países industrializados también incluyen países, algunos países que fueron vistos como el hemisferio sur, pero está claro que es algo que tenemos que tratar. ¿Y qué más podríamos hacer? En general, yo diría que el problema es que hay desigualdad material que fue caracterizada por el imperialismo, y estas formas coloniales, pensando que los europeos tenían el conocimiento sobre cómo desarrollar, etcétera. Entonces, prácticamente tenemos que decolonializar nuestra mente, nuestras concepciones, nuestra manera de ver la pobreza. Y también diría, y esto es algo que es muy interesante, que más y más gente ve que hay un problema con el eurocentrismo. Y también con esto, el trabajo de los indígenas, con el eurocentrismo y también con la crisis global, nos damos cuenta que tenemos que cambiar la forma en la que vemos la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. Por eso para mí fue muy interesante ver en manifestaciones que hubieron hace poco en Hambacher Forst, por ejemplo, en Dannröder Forst, que son unos bosques en Alemania, se podían ver pancartas que decían: somos la naturaleza que se defiende. Esto tiene algo que ver con la idea del occidente, que pensamos que nosotros somos los que que gobiernan la naturaleza. Entonces ahí ya está el pensamiento de que la naturaleza tiene que ser gobernada. Y si aprendemos de los indígenas, de sus cosmologías, la Pachamama es algo que no se debe explotar. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la creación. Y esto es básicamente algo que es muy importante teniendo en cuenta la crisis ecológica. Espero que esto sea algo que incrementa en el futuro. Y otro punto que me gustaría mostrar, muchas veces me invitan a hablar sobre high-level cooperation, o sea, discusiones con igualdad de conclusiones. Y esto no es posible a veces, porque hay jerarquías y hay jerarquías en diferentes niveles. Hay jerarquía en quien da y quien recibe. Y también hay jerarquía que tiene que ver con eurocentrismo sobre la pregunta de qué modelo se ve como superior, teniendo en cuenta la economía, la sabiduría, etc. Y también en Norteamérica, por ejemplo. Y hay otra jerarquía diferente, que es la de entre el experto y el no experto. Y ya he dicho que los expertos son los culpables, entre comillas, de toda la gente que fue desplazada de sus lugares, de sus viviendas. Y esto también tiene lugar en los países del hemisferio sur. No solo son las personas de Europa blancas que hacen cosas malas. También pasa eso en los ministerios de los países del hemisferio sur mismo.
Entonces, todas estas jerarquías no se pueden eliminar, pero lo que podemos hacer es intentar encontrar un balance. Podemos intentar encontrar un balance empoderando a los que realmente son afectados por el desarrollo, la política del desarrollo, y que ellos tengan algo que decir, por ejemplo, con el Banco Mundial. El Banco Mundial tuvo que, que crear un departamento de inspección, digamos, y fueron forzados por un pueblo indígena a hacer esto. Y ellos reciben quejas de, por ejemplo, proyectos que afectan a las personas que viven en determinado sitio. Y tengo la impresión de que este mecanismo funciona bastante bien. Por eso el Banco Mundial no quiere decir que, o no les gusta decir que este departamento existe. Y creo que este tipo de cosas es necesitada urgentemente. Y si hablamos sobre alternativas, tenemos que terminar con el pensamiento imperial y tenemos que dejar de pensar que las soluciones están en el norte y los problemas en el sur. Tenemos que también tener en cuenta que la sabiduría, el conocimiento de los pueblos indígenas es importante. Ya lo hemos dicho, Heike Wagner creo que lo dijo, que tenemos que aprender del sur. El problema, o uno de los problemas del colonialismo, es que en los últimos 500 años el aprendizaje intercultural solo fue en una dirección, porque el norte nunca tuvo en mente, nunca pensó que pudieran aprender algo del sur, de esas personas supuestamente menos desarrolladas. Y esto es algo que conlleva mucho potencial y creo que hay muchas cosas que podríamos aprender aquí en el occidente, en Europa, sobre todo. Y creo que tenemos que ir aún más allá. La idea es tener una buena vida que no tenga nada que ver o que vaya más allá de los modelos de Occidente, y que hay que mejorar la situación de las personas en el planeta, y tenemos que ser conscientes de que no deberíamos crear una manera universal de cómo las cosas deberían funcionar. Esto fue una idea del siglo XX. Y antes se pensaba que teníamos que hacer cosas aún sin tener en cuenta cómo afectaba a la gente. Entonces no se necesita una solución universal. Es importante tener varios mundos donde personas pueden vivir juntas de acuerdo con sus propias ideas, sus propios valores, sus propios modelos de una buena sociedad. Y los zapatistas, por ejemplo, tienen un ejemplo de cómo podría funcionar todo esto, que ya ha sido hablado muchas veces en Chiapas. Ellos, desde 1994, han conseguido crear un mundo, y ellos han conseguido crear un sistema autónomo de educación donde también se enseñan lenguas, por ejemplo, lenguas nativas, de indígenas, y también donde, por ejemplo, se usan hierbas indígenas junto a la medicina moderna. También tienen un sistema económico donde las tierras son usadas colectivamente. Y ellos también venden, por ejemplo, café o productos artesanales al mercado mundial.
Y lo que es muy interesante también es que tienen un sistema político. Ellos dicen, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. O sea que aquí el pueblo es el que manda y el gobierno es el que tiene que oír. Em, Eso es un mandato muy interesante. Esto es muy diferente al sistema representativo el que tenemos aquí ahora, por ejemplo. Esto es muy importante, este aspecto de política. O sea que hay mucho que podemos aprender. Hay muchas cosas que podemos aprender sobre cómo llevar una buena vida, una buena sociedad, más allá del mundo occidental. Y si pensamos en el mundo occidental, lo que vemos como modelos occidentales son, hay modelos que en los últimos 500 años en el mundo occidental se han convertido en un estándar, pero siempre en el norte también han habido problemas en el occidente y aquí tenemos que pensar y tenemos que abrir nuestro horizonte. Yo he querido usar una cuota, ¿no?, de Gandhi, una cita. Él sería un ejemplo, sería un buen ejemplo, pero me gustaría usar las palabras de Robert Kennedy. Él habló en 1968, habló sobre la economía y dijo, ¿qué estamos midiendo si medimos el PIB, el Producto Internacional Bruto? También contamos las guerras, estamos hablando de cosas con las que la gente puede ser matada, también prisiones, etcétera, cárceles, y todo esto es lo que no debería ser esencial para una buena sociedad. Y lo que no contamos, lo que no medimos es lo felices que son nuestros hijos, la integralidad de nuestros políticos, lo bonito que es nuestra poesía. Y esto es algo muy interesante. Nos recuerda que una buena sociedad es mucho más que la economía y crear productos y tener bienestar material. Claro que necesitamos bienestar material, eso es inevitable para una buena sociedad, pero la pregunta es si esta modernidad industrial no es que quizás sea demasiado teniendo en cuenta la productividad y dejando atrás todas las demás cosas que también son cruciales e importantes para una buena sociedad. Y mucha gente piensa así. Y una vez le preguntaron también a una persona que criticaba el desarrollo, le preguntaron, ¿qué es lo que tú propondrías para una buena sociedad? Y dijo, ser amable con la gente. Y sí, eso sería una alternativa a tener la amabilidad en el centro. Si pensamos, por ejemplo, en Alemania habían, bueno, no en Alemania, pero en Europa habían miles de cuerpos muertos en el Mediterráneo. Y si hablamos sobre las cosas negativas que se cuentan o que se miden con el PIB, hay un Happy Planet Index, el índice sobre el planeta feliz, que mide otras cosas, mide lo felices que somos y también la desigualdad. Y si miramos a los resultados, se ve que los países verdes son países que están muy altos en la lista y no se encuentran en Europa ni en el occidente. Bueno, creo que Noruega ahora también es verde, pero lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta que el crecimiento de la economía, las tecnologías, etcétera, no son los que nos llevan en la dirección correcta si no se
unen o si no se conectan a dañar al medio ambiente. O sea, si siempre va conectado al daño del medio ambiente. Y, por ejemplo, el Happy Planet Index es algo que usa la felicidad y también mide que dañemos poco al medio ambiente. Y bueno, esto ya me lleva al final. Si hablamos sobre el desarrollo y en la política del desarrollo, tenemos que tener en cuenta que esto empezó como un programa para la legitimización del mundo capitalista y creo que sigue siendo así hasta cierta extensidad. Y lo importante es que tenemos que establecer un mundo que ya no quiera desigualdad mundial. Y esto es lo más importante, es el factor más importante. Sigue habiendo el mito, digamos, de que la pobreza se puede combatir. Y hemos hablado sobre la política, el desarrollo, y hemos hablado que es eurocentrista, autoritaria, pero también es un discurso a derechos, que tienen derechos. Y creo que esto es un punto que también quería hacer, es que necesitamos otra manera de percibir la desigualdad. No solo viéndolo como desigualdad, pero sino también de explotación, de los que explotan y los que son explotados. Y necesitamos otras visiones, otra imaginación de lo que una buena sociedad es y lo que significa vivir una buena vida. Si hablo sobre el bienestar es solo sobre dólares o también a lo mejor es una pregunta de amistades, de relaciones, a lo mejor también es una pregunta de salud mental, de tener tiempo para estar con los padres, con los hijos. Y esto tiene que ser combinado y esto es también algo que tenemos que aprender en contexto con la política de desarrollo, es que no hay solo una idea de una buena sociedad que es la correcta. Hay muchas personas en este mundo y cada uno puede decidir por sí mismo qué es la buena vida y una buena sociedad. Y por eso no es un universo, es un pluriverso. Y tenemos que reducir la pobreza. Y si queremos realmente combatir la pobreza, tenemos que hablar sobre la economía y eso casi nunca pasa. Y tenemos que tener una colaboración de desarrollo, un trabajo de desarrollo en igualdad de condiciones. Y para poder hacer esto, para confrontar el legado del postcolonialismo. Tenemos que pensar de nuevo y esto es una agenda muy extensa y solo hemos empezado el camino, pero yo lo veo positivo y muchas gracias por su atención. Ja, ganz herzlichen Dank. Bien, muchas gracias. Creo que la interpretación ha estado bien, ¿no? Voy a darle un aplauso también. Muchas gracias. Fue muy inspirador y muy variado. Ha hablado de un gran bloque. Ahora queremos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si tiene algunas preguntas, puede hacerlas. Y esta conferencia da muchas posibilidades de discutirlas muy cortamente. La perspectiva ecológica y social y su relación, yo creo que es muy importante que hagamos una pregunta sobre las estructuras de poder. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema
Porque, bueno, si hablamos del mundo desarrollado, los países desarrollados, Also, ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir nicht eben von yo creo que no deberíamos hablar de países desarrollados y menos desarrollados, porque weil es einerseits diese Dichotomie esto, por un lado, tiene una dicotomía und weil es andererseits halt eben y porque, por el otro lado, Unterschiede innerhalb dieser también nicht hay muchas diferencias dentro de estos propios países que no se pueden wir brauchen auch eine Sprache, resumir. sprechen, Necesitamos un idioma para hablar de esto, o una lengua que no existe. Entwicklung auch Y en los últimos gegen globale décadas deberíamos contar con el apoyo global y el compromiso. Sprache finden, Tenemos que encontrar una nueva manera de hablar que nos permita hablar de desigualdad sin der eh, tener otra vez una referencia hacia el colonialismo. Muchas gracias. Una segunda pregunta. La cooperación para el desarrollo dice que si tiene que ser a un nivel estatal o también de la sociedad civil o por diferentes organizaciones. zivilgesellschaftlichen, kirchlichen Organisationen Las organizaciones de la sociedad civil y cristianas han sido nicht so verstrickt en las últimas décadas, und geopolitische Motive wie die no han estado tan implicadas como las estatales en todo esto. noch natürlich manchmal nicht ganz frei, eben No eran libres de ideas eurocentristas, wie hier in Europa den anderen Leuten como si en Europa, können, wie man das macht mit der Entwicklung. ¿cómo se podría mostrar a la gente cómo se hace esto, cómo se hace el desarrollo? Dass sich das in der Vergangenheit halt eben auch Y esto ha cambiado porque en el pasado, ya en algunas sociedades civiles o unas organizaciones de la sociedad civil han dicho, ya no mandamos a más expertos al sur. Hay mucha gente ya sobre el terreno que están tratando estos problemas y que también se conocen mucho mejor que personas que hayan vivido ahí tal vez 3 meses o simplemente hayan investigado medio año en ese sitio. Also da würde ich Y esto es una buena tarea, einfach eben sagen, dass die guten el decir que las cosas buenas dabei sind zu verändern, em, viel stärker in den Zivilgesellschaften. las cosas buenas que se pueden encuentran un refuerzo muy grande en la sociedad civil, las cosas que se pueden cambiar. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, seguramente luego sí. También calculo que mucha gente va a contactarle, pero déjeme realizar una pregunta personal en el campo en el área de la política de los países. ¿Se ha incluido estos problemas? ¿Hay modelos en los que podamos basarnos? ¿Qué cree usted? Na, ich glaube, da gibt es No, creo que hay muchísimos modelos viele Modelle, die es wert wären, da halt que eben tienen mucho valor y que miran a esta situación, que son una cooperación de Estado y de la sociedad. das liegt halt eben auch so ein bisschen in der Struktur der Sache. Y esto es un poco el problema de la estructura, porque los trabajos para el desarrollo, la cooperación para el desarrollo, no tiene que verse como la defensa de los intereses de, por ejemplo, del pueblo alemán. Y he escrito un libro sobre la estructura global de la política para cambiar las estructuras globales y si queremos ayudar a esto en el mundo. Y han fracasado muchas veces con este modelo porque hay muchos ministerios que han dicho un momento, pero nuestra tarea aquí en realidad es defender los intereses de la industria alemana y de Alemania. Para eso estamos aquí, esto es nuestra tarea, la tarea de la política alemana. Y bueno, esta recopilación de intereses nacionales como objetivo no está bien. Y bueno, luego, por otro lado, intentan decir, bueno, las crisis en otros sitios del globo, también el hambre, la pobreza, bueno, cómo... sí, bueno, también nos afectará de manera negativa por la inmigración o el terrorismo, y por eso tenemos que interesarnos
en luchar con este tipo de cosas y tenemos que también huir de esto, de que el mundo está dividido en alemanes y otras personas. Nosotros alemanes tenemos intereses comunes, pero creo que mientras creamos en esta idea, la cooperación internacional, si no cooperamos internacionalmente y solamente llegamos a defender nuestros intereses y no más allá, debería haber una armonía de intereses y o se interesa o se intenta oprimir a gente para defender los intereses de otras personas. Bueno, no se trata de nuestros intereses, se trata de las personas y se trata de las situaciones. Ahora tenemos algunas preguntas. Tenemos 2 preguntas. Algunas en un idioma que seguramente no va a sonar bien si intento decirlo yo en ese idioma. Vamos a buscar a alguien que hable un poco de español. Primero, una pregunta en alemán. Los espacios de los países económicos, o sea, ¿dónde necesitamos un discurso especial en este tema? Es una buena pregunta a la que no tengo ninguna buena respuesta. Yo creo que este espacio entre países debería ser idealmente aquellos en los que las personas se muestran sin intereses o sin ningún tipo de intereses propios y pueden realizar un intercambio de pensamientos. Por esto, este espacio es limitado, pero deberíamos aprender. Ahora tengo que hacer un beneficio monetario de esta organización, de esta colaboración con estas empresas, y entonces les cuento aquello que quieren escuchar para que también tengan un interés financiero en ello. Pero esto es el motivo de que exista el hambre y la pobreza. Esto no se puede acabar, no se puede luchar contra ello de una manera tan inmediata, pero intentamos apoyar a que estos espacios entre países puedan crearse. Ahora se ve como, bueno, la gente está aquí ahora mismo traduciendo para mí. Muchas gracias al equipo. En el tema de reempezar y hacer la forma de concebir el desarrollo, bajo un contexto de mismas condiciones, ¿qué acciones considera que se están trabajando actualmente? ¿La economía social se le puede considerar una alternativa? Las cooperaciones son una parte muy importante, no solamente de un individuo económico, sino una unidad que se debe establecer. En una economía capitalista tenemos que ver cómo funcionan las personas. Se piensa que las personas funcionan de manera separada, pero las personas también pueden cooperar. Y yo creo que esto es un punto muy importante para las alternativas en el campo de la economía. Hay una pregunta en inglés. El desarrollo va de políticas socioculturales y físicas económicas, pero podemos decir que hay un aspecto que tiene un gran papel en formar esto y cómo se desarrolla. Los ciudadanos no hacemos lo correcto en la selección de aquellos que nos representan y toman decisiones en nuestro nombre. Ich sehe Nicken. Am besten auf Englisch bleiben, wenn ich es richtig verstehe, wegen der Kanäle. Das tut mir jetzt leid, dass Sie da immer springen müssen, aber wir bei Ihnen, Herr Villhauer, das gleiche Problem. Por favor, quedarse en el idioma inglés es mejor para quedar en sintonía con todo esto. No creo que el problema esté en elegir a las personas adecuadas. Creo que el problema es un poco más profundo y es que miremoslo, las personas que podemos seleccionar para presidencias o cancilleres o primeros ministros
Ellos, bueno, tienen un proceso constante o tienen una carrera particular de hace 20 años de su vida, por ejemplo, y creo que es difícil mantenerse siempre arriba en esto y no comprometer tus propias ideas. A este respecto, mi idea de una mejora en el sistema político sería la descentralización de la toma de decisiones políticas y en un contexto de comunidades más pequeñas, yo creo que es mejor tener procesos de democracia que de hecho reflejen de manera de mejor manera las decisiones de las personas. Creo que cuanto más grande es la distancia entre las bases y las personas que toman las decisiones, es más grande el sistema político y también cuando este sistema político es tan grande es difícil encontrar una determinación propia en estas ideas. Así que estaría de acuerdo con el punto de que sí, son cuestiones políticas, temas políticos, lo que estamos hablando, y si estamos hablando sobre problemas en el desarrollo o estrategias, todo esto debería ser resuelto de manera democrática y no por expertos. Y a mí me gustaría aquí resaltar que hay una significancia crucial de estas preguntas políticas y también las correspondientes estructuras de poder. Bueno, me están diciendo que nos estamos yendo a una discusión un poco muy profunda, entonces vamos a hacer un pequeño corte y la gente le contactará a usted mismo. Tenemos ahora un impulso muy interesante ante nosotros y usted ha puesto unas bases geniales. Muchas gracias por haberse tomado su tiempo y bueno, remito a la próxima ponente.